Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del curso de factores de riesgo cardiovascular y cardiopatías más frecuentes. Como ustedes saben, estos cursos cuentan con el apoyo y puntos para recertificación de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, de Medicina Interna y de Medicina Familiar. Estas clases, esta es el calendario de las clases. Hoy es la tercera clase. La próxima será el 27 de octubre. Las clases se emiten por Zoom, pero luego se alzan en YouTube Kinfa. Recordar que la inscripción al link se hace antes de cada clase. Todos estos cursos son organizados por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública, en nombre de su directora, la doctora María Paniagua. Y hoy vamos a tener el honor de escucharle al doctor Manuel Castillo con el tema insuficiencia cardíaca, diagnóstico, clasificación y tratamiento. Y por supuesto, damos las gracias a Kinfa. Gracias a ellos nosotros podemos llegar hasta ustedes para poder brindarles este curso maravilloso. El doctor Manuel Castillo es especialista en cardiología clínica, especialista en cuidados intensivos cardiovasculares, jefe de servicio de la unidad coronaria del Hospital Central de IPS, coordinador médico del Centro de Especialidades Cardiovasculares, del Centro de Salud de Ipané, dependiente del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, y es miembro titular y actual secretario de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Les dejo con el doctor y van a aprender muchísimo hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctora Aparicio, por la presentación. Primero que nada, buenas noches a todos. Agradecer nuevamente al programa por la invitación a dar esta conferencia. A Kinfa, por supuesto, por su constante apoyo a la educación médica continua. Hoy, la verdad, me tocó hablar sobre un tema que es un poco complejo de darlo en una sola clase. Quise transmitir un pantallazo de los cambios que hubieron en la insuficiencia cardíaca, principalmente porque hubieron cambios en cuanto a la nomenclatura, hubieron cambios en cuanto a todos los detalles que hacen a esta patología. Bien. A ver, creo que voy a tener que compartir de vuelta. Ahí estamos. Ok, perfecto. Esta charla, después podremos responder las preguntas que hubiesen. Me basé justamente en la última guía de insuficiencia cardíaca que se publicó o se presentó recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología, ahora en agosto, hace pocos meses. Y fue la verdad que un cambio importante desde muchos aspectos, ya que cada vez estamos conociendo más a la insuficiencia cardíaca y cada vez tenemos más datos sobre cómo diagnosticar, cómo enfocarnos a esta patología, y eso es lo que les traje un poco a comentar. Pero primero que nada hay que saber de que la insuficiencia cardíaca hoy día todavía es un síndrome clínico. El diagnóstico lo hacemos por la clínica. ¿Por qué? Porque está caracterizado por síntomas que vamos a mirar un poquito con más detalles, como son la disnea al esfuerzo, la disnea al reposo, la fatiga, el cansancio, los edemas de miembros, y además se presentan signos como la taquicardia, la taquipnea, rales pulmonares, edemas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la detección de anormalidades, ya sean estructurales o funcionales del corazón. Y esto es muy importante porque si se fijan, un buen interrogatorio y un buen examen físico
hace el diagnóstico. Por supuesto, hoy día tenemos cada vez más tecnología para ese tercer punto, como dice ahí, que es detectar las anomalías estructurales, principalmente las funcionales con los biomarcadores, etcétera, etcétera. Pero la insuficiencia cardíaca sigue siendo una etiología, una enfermedad de diagnóstico principalmente con la mejor herramienta que tenemos, que es nuestro conocimiento médico. Fíjense cómo los síntomas pueden ser típicos, pueden ser menos típicos y pueden ser síntomas específicos y menos específicos. Y esto ya de hecho nos lleva a pensar con mayor seguridad o no de que estamos ante una insuficiencia cardíaca. Los síntomas típicos, no hay ninguna duda. ah, Como menciona acá, la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna y todos los criterios de Framingham que conocemos se aplican todavía hoy día, pero digamos que está más concentrado en tratar de irnos ya a lo que es la insuficiencia cardíaca en sí. La ortopnea, la fatiga, la debilidad y síntomas o los signos específicos que lastimosamente a veces debo decir de que cada vez menos los veo en las historias clínicas y son importantes. Fíjense cuando nosotros detectamos en un examen físico ingurgitación yugular. Cada vez yo veo que ven menos los cuellos de los pacientes y fíjense cómo es algo específico de insuficiencia cardíaca. El reflujo hepatoyugular positivo, el galope, ni qué decir, o cuando uno detecta a la punta del ventrículo izquierdo desplazado hacia la línea axilar media o posterior incluso. Existen síntomas que son menos típicos, pero nos deben hacer pensar, como la tos nocturna, pérdida de apetito, confusión. Esto cada vez lo vemos más, ya que tenemos mayormente tenemos un aumento en la población en general. Los mareos, el síncope, la saciedad también es un signo bastante encontrado hoy día. La vendopnea, que es un poco la disnea al agacharse, que cada vez se registra más esto como un síntoma de insuficiencia cardíaca. Y existen signos menos específicos, en donde acá me quiero detener un poco, que a veces en las historias es un poco los que más se buscan. Por ejemplo, los edemas periféricos. Uno, si no encuentra edema periférico, muchas veces no quiere hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y esto no es así. Fíjense que no es tan específico. O sea, podemos encontrar y detectar muchos pacientes con insuficiencia cardíaca que pueden no tener los edemas periféricos. Entonces, esto es lo que cambió este año y esto fue lo que varias sociedades en todo el mundo se reunieron y antes de sacar las guías, que lo vamos a mencionar durante la charla, sacaron este comunicado que les recomiendo a todos, está abierto a todos, así que es fundamental para comprender a esta enfermedad, que es la definición universal de infarto, perdón, de insuficiencia cardíaca. Así como tenemos la definición universal de infarto, lo que sacaron este año todas las sociedades principales de cardiología es la definición universal de insuficiencia cardíaca. Y como bien menciona ahí, debe ser aquella que presenta signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, los que vimos recientemente, y que estén causados por una anormalidad cardíaca, ya sea estructural y funcional. Y esto debe ser corroborado por lo menos por uno de estas dos siguientes entidades o situaciones, que son la elevación de los péptidos natriuréticos. Cada vez más se le da énfasis en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca a la elevación de los péptidos natriuréticos. El que tenemos, bueno, aunque tenemos los dos en el país, el más ampliamente difundido es el NT-proBNP, y la evidencia objetiva de congestión pulmonar o congestión sistémica. Y esto es importante porque fíjense cómo nos solicita para diagnosticar que tengamos esta evidencia de congestión. Y eso vamos a tratar de dilucidar un poco durante la charla. La terminología de la clasificación de insuficiencia cardíaca se basa prácticamente en la fracción de eyección. Y de acuerdo a esta, como vamos a ver, tenemos tres
causas o tres, digamos, etapas de la insuficiencia cardíaca o tres clasificaciones que son la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la insuficiencia cardíaca con fracción levemente reducida y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y es importante que nosotros hagamos esta clasificación porque todas ellas tienen causas precipitantes, tienen comorbilidades y tienen una respuesta terapéutica distinta. Cada una de ellas tiene que ser enfocada de una manera, aunque pueden asociarse, y esto es lo que está en las guías que vamos a discutir un poquito en la noche de hoy. Esto, más que nada, les puse para tratar de esquematizar. Fíjense, la fracción de eyección puede ser entonces reducida, levemente reducida y preservada de acuerdo a la fracción de eyección medida principalmente por ecocardiografía. Lo que sí está claro, cuando tenemos síntomas y signos, como mencionamos recientemente, de insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección de menos de 40%, estamos ante una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Anteriormente, entre 40 y 49 de fracción de eyección se le llamaba de rango intermedio, y justamente en esta definición universal de falla cardíaca se cambia la nomenclatura utilizando las mismas siglas para que no hayan grandes cambios en los trabajos y en los registros principalmente, a de rango intermedio, porque ahí nos dejaba un área gris muy amplia, y como la evidencia fue apareciendo también en esta clasificación, hoy día la llamamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, porque como vamos a mencionar, el tratamiento de la falla cardíaca con reducida también probablemente se aplica a la insuficiencia cardíaca con digamos, reducción leve de la fracción de eyección. Y sí, no hay ninguna duda de que por encima de 50% de fracción de eyección tenemos a la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y acá sí es un área todavía bastante gris, todavía nos cuesta encontrar ver realmente el diagnóstico, nos cuesta el tratamiento, porque de hecho todos los grandes trabajos, o casi todos, hoy día tenemos uno, que fallaron en demostrar el beneficio en esta entidad, y cada vez es más frecuente. Incluso en los registros internacionales de insuficiencia cardíaca, tenemos casi un 50% se presentan con fracción de eyección preservada y un 50% con las otras dos clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Y fíjense, esto es lo que finalmente propuso este consenso de falla cardíaca en la definición universal de falla cardíaca publicada este año. Fíjense, no hay ninguna duda, fracción de eyección menor al 40%, estamos ante una reducida. Entre 41 y 49% estamos ante una levemente reducida, como recordarán en la diapositiva anterior le llamábamos de rango intermedio, hoy día ya se llama levemente reducida. Y cuando tenemos mayor a 50 de fracción de eyección, estamos ante una falla cardíaca con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y se impone un concepto que de hecho ya se manejaba de mucho tiempo atrás, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. Y esto es importante porque es aquella en donde nosotros en el tiempo tenemos que estar constantemente evaluando y capaz en algún momento dado cambiando la medicación en este tipo de pacientes, porque la fracción de eyección, por ejemplo, puede tener o iniciar un paciente con un infarto, con falla cardíaca, una miocarditis, tener una fracción de eyección reducida, pero sin embargo en el tiempo, fíjense, el concepto o la definición es de aquellos pacientes que de estar menos de 40 de fracción de eyección suben a más de 40, pero subiendo al menos 10 puntos o más, se habla de una fracción, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. Y esto es importante porque nos habla de entidades que al
revertir la causa que la generó, podemos cambiar incluso más adelante la medicación, y es importante hacer este diagnóstico porque justamente lo va a ir cambiando en las etapas de los pacientes. Por ejemplo, aquellos que padecen un infarto con falla cardíaca en el agudo o una miocarditis que va recuperando. Entonces, es importante la clasificación de insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de insuficiencia cardíaca? Y todos debemos manejar estos conceptos, hacerlo universal y manejar estas guías y estas recomendaciones, porque fíjense, 1 a 2% de la población adulta la padece, o sea, tiene una prevalencia alta. Traduciendo, redondeando a 8 millones de habitantes, nosotros tendríamos que tener entre 80.000 a 160.000 pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, fíjense la cantidad de personas que la padecen, y cuando eso llevamos encima de los 70 años, se habla incluso de una prevalencia mayor al 10% de la población. O sea, estamos hablando de una enfermedad muy frecuente porque es la vía final de prácticamente todas las cardiopatías. Lo que nosotros sabemos hoy día es que los trabajos y las guías lo que nos recomiendan en la terapéutica es tratar de mejorar la internación por insuficiencia cardíaca, y este es un punto muy, muy importante que vamos a tratar de explicar un poquito más adelante. Ahora, no solamente es frecuente esta patología, sino que, fíjense, tiene un riesgo o una mortalidad elevada. Alrededor del 5 al 10% anual en las formas leves. O sea que una falla cardíaca controlada, y que incluso, como vamos a ver en los estadios o en las etapas de la insuficiencia cardíaca, tienen un 5 a 10% de muerte al año. No es algo despreciable, y fíjense que si aumentamos en las etapas de la falla cardíaca, que lo vamos a hablar ahora en breve, se puede incrementar hasta un 30 a 40% de mortalidad al año. Esto nos habla de la gravedad de esta enfermedad y por qué todos debemos manejarla. Y a nivel mundial, esto lastimosamente, como siempre digo en las charlas que me toca, que los registros en nuestro país todavía son bastante mínimos, pero fíjense cómo a nivel mundial es la primera causa de internación en las personas mayores a 65 años, y tiene una elevadísima tasa de reinternación. Se habla de casi un tercio de los pacientes en los siguientes 3 meses que tuvieron una internación por insuficiencia cardíaca van a volver a necesitar internarse. Por eso, el objetivo de la mayoría de los trabajos científicos ponen como punto final tratar de disminuir justamente las internaciones por insuficiencia cardíaca. Y estas son las etapas o los estadios de la falla cardíaca, y fíjense cómo existen 4 etapas o 4 estadios de la falla cardíaca. Tenemos el estadio A, que lo vamos a mencionar un poco mejor. Es aquel paciente que tiene realmente riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. En este momento no tiene ya desarrollada la falla cardíaca, pero tiene factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular principalmente aterosclerótica, factores como el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, el uso de alcohol, el estar utilizando fármacos cardiotóxicos como por ejemplo quimioterápicos, historias familiares de miocardiopatías, tener serología positiva para Chagas, etcétera, etcétera. O sea, todos estos pacientes, y acá nada más por mencionar, tenemos en obesidad 10% de prevalencia en la población, hipertensión 45%, o sea, fíjense la cantidad de personas que tenemos en riesgo de que si no los tratamos adecuadamente, no los prevenimos, puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca. Y por eso este estadio, aunque no es aún insuficiencia cardíaca, se habla ya de poner y colocarlos como tal, porque uno, haciendo un seguimiento y un tratamiento adecuado,
podemos evitar de que progresen en las siguientes etapas. El estadio B, el paciente todavía sigue asintomático, pero ya tiene un daño estructural. Recuerden que para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tenía que tener signos y síntomas, o sea que si no aparece esto, todavía no podemos hablar de insuficiencia cardíaca, pero tenían que tener una alteración estructural o funcional. Bueno, hay pacientes que ya pueden tener una alteración estructural, pero todavía no tener síntomas de insuficiencia cardíaca. Y justamente ya esos, la definición universal lo coloca en un estadio B de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son estos pacientes? Por ejemplo, los que tienen una insuficiencia cardíaca o una disfunción ventricular asintomática, un paciente que está sin síntomas, le hace una ecografía y detecta 45% de fracción de eyección sin síntomas. Bueno, ese paciente ya tiene un estadio B de falla cardíaca. Los hipertensos que estaban acá, que ya tienen una hipertrofia ventricular, bueno, ya hay un cambio estructural y ya ese simple hecho lo hizo pasar de un estadio A a un estadio B. Los pacientes que tuvieron un infarto, pero no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, están en esta etapa. Los que ya se detecta una enfermedad valvular, pero permanecen asintomáticos. O sea, fíjense cómo el grado de control que uno tiene y el grado de prevención que uno tiene, para eso se realizaron estas clasificaciones. Ya debemos actuar de una manera mucho más compleja, tratando de objetivos mucho más estrictos, porque ya está en una etapa más avanzada de llegar a esto que es el estadio C, que cuando aparecen los síntomas. O sea, si uno hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ya de por sí está en un estadio C. Por más que con el tratamiento puede mejorar los síntomas. Esa es otra clasificación que la vamos a mencionar en breve, ¿verdad? Pero aquellos pacientes que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca ya están en un estadio C, con todos los síntomas y signos que estuvimos mencionando y con los cambios estructurales que de hecho ya aparecen en el estadio B, o los cambios funcionales como por ejemplo la elevación de péptidos natriuréticos. O sea que ese paciente que lo detectamos, lastimosamente en nuestra población muchas veces lo detectamos a la mayoría aquí, fíjense cómo toda esta etapa previa pudimos influir para tratar de prevenir a esta enfermedad. Y cuando los tratamos, llegamos a las dosis óptimas recomendadas, fíjense, y no mejora el paciente, sigue empeorando, se sigue internando, ya se habla de un estadio D o una insuficiencia cardíaca avanzada, en donde ya tenemos alteraciones cardíacas severas, en donde, como mencioné, la mortalidad anual es muy alta y estos son los pacientes que tienen un muy mal pronóstico en corto tiempo. Esto es un poco más de lo mismo, sacado de la definición universal, justamente para explicar los estadios y cuáles son, digamos, las variables que tenemos que tener para, digamos, ir definiendo a un paciente en cuál está. Y este gráfico me pareció muy interesante porque justamente engloba y asocia a lo que realmente son los síntomas. Si bien acá están de vuelta los mismos estadios A, B, C, D, cuando uno tiene síntomas, y recuerdan la clasificación de la New York Heart Association, que clasifica en clase 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a si no hay limitación funcional. Cuando hay la clase 2 es limitación leve, o sea, una disnea a grandes esfuerzos. La clase estadio 3 es una disnea a pocos esfuerzos, y la clase 4 es cuando se presenta la disnea en reposo. Eso todos los conocen, la clasificación de la New York Heart Association, pero fíjense cómo es interesante cómo, de hecho, por los mismos síntomas nosotros podemos ver. En el estadio A, por supuesto, el paciente solamente tiene riesgo, no tiene síntomas. En el estadio B, sin embargo, hay muchos autores que ya ponen como si fuese una insuficiencia cardíaca, pero está en un estadio o una clase funcional 1. Y esto es importante porque nos obliga a tener un control y un tratamiento mucho más estricto. Cuando aparecen los síntomas, que es el estadio C, ni qué decir, podemos tener
las 3 clases funcionales, también incluso 4 momentáneas, y en la insuficiencia cardíaca avanzada prácticamente el paciente no sale de la clase funcional 3 o 4, es muy improbable que pueda mejorar lo suficiente como para mantener una clase funcional 2, a no ser que, como les mencioné, pueda desarrollar una falla cardíaca con fracción de eyección mejorada, que ahí sí pudiese tener una mejoría en sus síntomas. Entonces, es importante saber en qué etapa está. Algunos, de hecho, proponen, cuando uno hace una historia clínica de un paciente hipertenso, incluso agregarle estadio A de insuficiencia cardíaca. Ya pone un rótulo que llama mucho más la atención y parecería que nos obliga a digamos, tomar mayores medidas. Pero saber que la clase funcional o los síntomas generalmente aparecen en el estadio C, pero hay muchas etapas previas que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, cuando tenemos ya un paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca, tenemos que establecer el diagnóstico, buscar la etiología, buscar una causa desencadenante, ver la gravedad del mismo, decidir el tratamiento, por supuesto, evaluar la respuesta terapéutica. Esto es un poquito un algoritmo, esto ya hablamos un poco, vamos a ir pasando, esto un poco más de lo mismo, nada más que agrega que cuando uno tiene una sospecha de insuficiencia cardíaca, como la posibilidad es amplia, no hay que dejar de pensar en varias enfermedades e ir indagando, y cada vez más es fundamental el uso de los péptidos natriuréticos como el NT-proBNP o el BNP, y fíjense, tal es así de que esta guía propone de que aunque haya, fíjense, síntomas, aunque haya al examen físico, pero sin embargo, si los péptidos natriuréticos no están elevados, la probabilidad de que estemos ante una insuficiencia cardíaca es poco probable, e incluso recomiendan buscar otro diagnóstico. O sea, es así de importante los péptidos natriuréticos, que fueron ganando terreno y hoy día es algo muy recomendado. Ahora, cuando hacemos el diagnóstico, recuerden que teníamos que tener ah, objetivado congestión pulmonar o congestión sistémica, y eso lo hacemos, fíjense lo que recomienda la guía, buscar a nivel laboratorial todo esta gama de variables en el laboratorio que uno tiene que buscar y detectar, porque nos van a dar información. Por supuesto, el electrocardiograma también. La radiografía de tórax cada vez menos utilizada en este contexto. Fíjense cómo te da una, una expresión de la congestión pulmonar bastante importante, porque recuerden que lo que en el lugar donde más se junta el líquido es a nivel intersticial, y el intersticio, como no está todavía dentro del alveolo, uno puede tener una radiografía de tórax con un pulmón prácticamente blanco, colocar el estetoscopio y no escuchar rales pulmonares. Esto es justamente porque el líquido se acumula primero en el intersticio, y eso ya detecta la radiografía. Por eso es muy importante la evaluación de la congestión pulmonar con la radiografía, y fíjense, es una recomendación 1 en las guías internacionales. Lastimosamente todavía muy poco utilizado, y no tenemos instalado ese reflejo de evaluar esto, y muchas veces si vemos mucha congestión, asociar mucho a procesos infecciosos, y en un alto porcentaje, recuerden, la mayor causa de internación en pacientes más de 65 años es la insuficiencia cardíaca. Y hoy día está ganando mucho terreno la ecografía pulmonar, justamente porque, al igual que la radiografía, tiene una alta capacidad de confirmar la congestión pulmonar en los pacientes con falla cardíaca principalmente aguda. Todavía no con una recomendación muy importante, en vista de que es un método que está ganando recién mucho terreno, y falta un poco más para que tenga mayor implicancia, mayor uso y mayor recomendación. Ahora, cuando de vuelta hacemos el diagnóstico, hay que buscar causa. Esto solamente, no me voy a detener mucho en esto, para demostrarles que la guía es bastante esquemática y útil,
para buscar las causas y qué estudios debemos pedir. Por ejemplo, si pensamos en una enfermedad coronaria como causa de la insuficiencia cardíaca, que es de hecho la causa más común, hay que evaluar probablemente las arterias coronarias por algún tipo de método, como les voy a mencionar al final, o una angiografía coronaria invasiva, o incluso hoy día se menciona la tomografía coronaria. Si uno cree que la causa es hipertensión, ¿cómo buscar? Las enfermedades valvulares, las arritmias, las cardiopatías, las miocardiopatías, están acá todas las que cada vez se va detectando más hoy día, como la cardiopatía dilatada, la hipertrófica, la restrictiva, el Takotsubo, la miocardiopatía periparto, etcétera, etcétera. Todas estas enfermedades pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Las enfermedades congénitas, ni qué decir. Las enfermedades infecciosas como las miocarditis, enfermedad de Chagas, el HIV, la enfermedad de Lyme. Las inducidas por drogas también. Y hoy día, y cada vez más frecuente también, las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, la sarcoidosis e incluso ciertas neoplasias pueden desarrollar insuficiencia cardíaca o ser la etiología, y hay que pensar en todo esto cuando hacemos el diagnóstico y hay que ir buscando la causa. No se queden con que solamente hay que descongestionar a los pacientes y hacer un tratamiento único y común. Hay enfermedades de depósito como la hemocromatosis, la enfermedad de Fabry, las enfermedades por depósito de glucógeno, enfermedades endomiocárdicas, las enfermedades pericárdicas, las enfermedades metabólicas y las enfermedades neuromusculares. Fíjense, todas estas son etiologías de la falla cardíaca. ¿Y por qué hablamos de la importancia de disminuir las hospitalizaciones? Fíjense, este es un gráfico que siempre utilizo, ya tiene muchísimos años, pero es tan esquemático porque cuando un paciente se interna por una insuficiencia cardíaca, fíjense, existe sí o sí un deterioro de la función cardíaca y renal, que eso con el tratamiento mejora, pero es muy poco probable o casi nunca, fíjense cómo no llega a recuperar el estado previo. Y en una siguiente internación hay un deterioro de la función cardíaca renal, hay una mejoría con el tratamiento, pero no se llega al estado previo, y esto lastimosamente es evolutivo, y cada internación conlleva con una pérdida de la función cardíaca y renal, y esto es evolutivo en el tiempo hasta el fallecimiento. De ahí la importancia de disminuir, y como recordarán, les mencioné, casi un 30%, a veces más, de los pacientes que se internan por una insuficiencia cardíaca en los siguientes 3 meses vuelven a internarse. Hay que investigar siempre los factores desencadenantes, como ser, por ejemplo, el abandono de la medicación, una ingesta copiosa de sal, sobrecarga hídrica, una hipertensión descontrolada, el síndrome coronario. Hay que buscar, es uno de las etiologías más frecuentes, como mencionamos. Cuadros más graves como embolia pulmonar, arritmias, valvulopatías, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que tener en mente cuando hacemos el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. La falla renal, el estrés emocional, la obesidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la disfunción tiroidea, etcétera, etcétera. Fíjense cómo no es tan simple como que una persona está congestionada y hay que descongestionarla. La insuficiencia cardíaca es mucho más amplia y es mucho más compleja. Y en todos los pacientes que hacemos un tratamiento hay que tener todas estas medidas, que son las recomendaciones en las principales guías, que hay que educar al paciente. Por eso hoy día a nivel mundial lo que más se recomienda son crear unidades de insuficiencia cardíaca para el manejo, principalmente el seguimiento de estos pacientes, porque mucho de esto significa la educación. Porque nosotros, como les mencioné, tenemos que intervenir en su estilo de vida para evitar que se reinterne el paciente. Hay que evaluar el peso, hay que evaluar la presión y todos los detalles que están mencionados acá, y la rehabilitación también cada vez más va ganando terreno dentro del seguimiento de un paciente con insuficiencia cardíaca.
Pero ya vamos a ir un poco al tratamiento, y el tratamiento se va a dividir, como mencionamos al comienzo de la charla, en si tenemos una fracción de eyección reducida, si tenemos una fracción de eyección levemente reducida o una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Sin lugar a dudas, la mayor parte de lo que conocemos anteriormente, la triada terapéutica, está basada en varios trabajos científicos que demostraron todos sus efectos e incluso en la disminución de puntos demasiado fuertes como hospitalización por insuficiencia cardíaca e incluso mortalidad. Todos ellos lastimosamente solamente en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Este es el grupo de pacientes en los que está demostrado que esta terapéutica es la que hay que utilizar. Y hubo un cambio brutal en esta última guía porque aparecieron dos fármacos o dos nuevas drogas que crecieron y de no tener indicación pasaron a tener una indicación 1, o sea que hay que hacerlo. Y lo que antes hablábamos, la triada terapéutica con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, un beta bloqueantes y un antagonista de los mineralocorticoides, era el famoso trípode de insuficiencia cardíaca. Hoy día ya se agregan los inhibidores SGLT2, fíjense, con indicación 1 en los pacientes con insuficiencia cardíaca, independiente que tengan o no diabetes. Y el otro grupo son los ARNI, que es el sacubitril valsartán, que se utiliza ya a mismo nivel de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y si hay retención, solamente los diuréticos. Si no hay retención, los diuréticos de ASA no están recomendados, y el pilar o los 4 pilares de tratamiento son estos 4: la inhibición del sistema renina-angiotensina, los beta bloqueantes, antagonistas de los mineralocorticoides y un inhibidor SGLT2. Todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida menor al 40% debe tener estos 4 medicamentos. No hay ninguna duda. Aunque esté en clase funcional 2, 1, la clase funcional no implica qué medicamento va a recibir, sino que lo que está demostrado en disminuir la mortalidad y la hospitalización de estos pacientes. Y por supuesto hay varias otras medidas, como por ejemplo, si el QRS está ensanchado, se puede colocar un resincronizador. Esto ya es un poco más complejo. Si la frecuencia cardíaca no se logra el objetivo con el tratamiento máximo tolerado de beta bloqueantes, se puede colocar la ivabradina. O sea que hay varias terapéuticas que, además de todo esto recomendado, puede tener lugar de acuerdo ya a las características del paciente. Pero esto, recuerden, y esto vamos a explicar un poquito mejor acá, el tratamiento que no debe dejar de tener todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida es justamente, y fíjense, para reducir la mortalidad, es un inhibidor de la enzima convertidora angiotensina o un sacubitril valsartán, beta bloqueantes, antagonistas mineralocorticoides y un inhibidor SGLT2. Y fíjense el dato interesante, y esto cambió en la guía, ya no es secuencial como antes se mencionaba, sino que son los 4 pilares deben recibir todos los pacientes. Por supuesto, en los pacientes con congestión hay que dar diuréticos. Si el paciente tiene, además de todo esto, fracción de eyección baja y QRS muy ancho, hay que pensar en una resincronización. Si tiene una etiología isquémica y muy baja fracción de eyección, el cardiodefibrilador es una opción. Y digamos varias otras medidas que escapan un poco, eso es ya más específico para una clase específica de falla cardíaca reducida, pero fíjense cómo lo importante que estos 4 pilares, que es el actual tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, todo paciente debe recibir. Y por supuesto, fíjense cómo para mejorar la calidad de vida, esto es mortalidad, esto es hospitalización, para mejorar la calidad de vida, se recomienda la rehabilitación ya con un nivel de recomendación 1. O sea que los pacientes con falla cardíaca deben ir a rehabilitación cardiovascular. Por eso la recomendación es
crear los centros de insuficiencia cardíaca, que es lo que se está haciendo a nivel de todo el mundo. A ver, ahí estamos. Entonces, como para mencionar ya ahora lo que es la falla cardíaca levemente reducida, esto es lo que estuvimos hablando, recuerden, es el tratamiento para falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Cuando tenemos una fracción de eyección entre 41 y 49, fíjense cómo la guía, anteriormente no teníamos un tratamiento específico, en las guías anteriores no teníamos una recomendación, sin embargo, hoy día se propone de que este grupo de pacientes reciban los mismos 4 pilares de tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, un inhibidor de la enzima convertidora, un antagonista o un ARA2, un beta bloqueantes, un antagonista de los mineralocorticoides y también el sacubitril valsartán en vez de un IECA, y nada más que tienen todavía una recomendación 2B. Por opinión de expertos, no hay trabajos realmente que analizaron esto, pero toda la opinión de los especialistas en falla cardíaca mencionan de que a este grupo de pacientes con fracción de eyección levemente reducida, de hecho por eso la definición universal la cambió, debemos tratarlos como si fuesen el grupo de falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora, el problema es cuando tenemos la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Fíjense que lo único que menciona las guías es tratar las comorbilidades de una manera agresiva con objetivos mucho más específicos y tratar de aliviar los síntomas probablemente con diuréticos. Eso es lo que hoy día nos dice la guía, hasta que, bueno, en el reciente Congreso Europeo, justamente ahora en agosto, se presentó también un trabajo muy importante que es el Emperor Preserve, en donde fue el primer trabajo científico en donde demostró que los inhibidores SGLT2 en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada les dio positivo. O sea que en la siguiente guía es muy probable que esto ya cambie y tengamos al menos un grupo de fármacos demostrado en el tratamiento de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces yo voy a ir terminando en lo que es algunos detalles de la nueva guía que me pareció interesante que podamos hablar, es que justamente como la insuficiencia cardíaca es una entidad demasiado compleja, hay veces que podemos tener fallas del ventrículo derecho, fallas de una hipertensión pulmonar o algunas enfermedades como enfermedades congénitas, cardiopatías restrictivas, pericarditis constrictivas. Y cuando tenemos esta etiología, la guía ya te autoriza fíjense, a utilizar el cateterismo derecho en mediciones de presiones para justamente el mejor diagnóstico de la falla cardíaca. Un poco de algo nuevo, en los que recientemente le mencioné, aquellos que tienen fracción de eyección levemente reducida entre 41 y 49, probablemente el esquema terapéutico deba ser el mismo que aquellos que tienen fracción de eyección reducida. En los que tienen, fíjense, fracción de eyección preservada, lo único que la guía puede concluir es el screening de la causa de la etiología y de todas las comorbilidades que pueda tener el paciente y hacer un tratamiento bastante estricto de estas etiologías, llámese hipertensión arterial, fibrilación auricular, apnea obstructiva del sueño, obesidad, etcétera, etcétera. Generar a un esquema terapéutico de estas comorbilidades de una manera mucho más estricta y basándose en las guías de estas patologías. Acá todavía lo menciona porque fue en el mismo congreso que se presentó, pero ya existe un trabajo positivo para un grupo de fármacos que son los inhibidores de SGLT2 en el tratamiento de esta clasificación de la insuficiencia cardíaca. Fíjense cómo el monitoreo es importante y por eso se recomiendan la creación de estas unidades de insuficiencia cardíaca para tratar de detectar ciertos cambios en el paciente y tratar de con eso reducir la hospitalización
ya que como vimos, esto aumenta la mortalidad en los pacientes. La vacunación contra influenza y contra neumococos son recomendadas en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca porque como vimos puede ser una causa estas patologías de estas infecciones de una descompensación de la falla cardíaca. Como les mencioné, la rehabilitación cardíaca y los programas de rehabilitación deben ser considerados en todos aquellos pacientes porque demostró un beneficio importante en mejoría de la calidad de vida y eso es importante para los pacientes. Cuando estamos en un estadio de una insuficiencia cardíaca avanzada, por supuesto, acá lastimosamente lo único que nos queda es la utilización o internaciones constantes con uso de inotrópicos, vasopresores y por supuesto ya los dispositivos que lastimosamente eso en el país poco nada aún tenemos, dispositivos de asistencias ventriculares externos o incluso llegar al trasplante cardíaco. Pero recuerden de que existe esto en el estadio de el tratamiento médico óptimo cuando falla y el paciente persiste con una muy mala calidad de vida. Lo que se recomienda son estos dispositivos o incluso el trasplante cardíaco porque como vimos tiene una mortalidad muy elevada. Hay que saber de que aquellos pacientes que tienen una hospitalización deben ser seguidos muy de cerca una vez externados porque recuerden de que tienen una alta chance de volver a internarse. Entonces, fíjense cómo la guía recomienda incluso visitas cada 1 a 2 semanas al alta para ver la dosis de la medicación, titular la medicación, porque a mayor dosis de ciertos fármacos, mayor beneficio, como por ejemplo a todos los fármacos que mejoran o que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, los beta bloqueantes, eso hay que ir titulándolos y hay que ir haciendo lo más rápidamente posible. Y en aquellos que tienen fibrilación auricular, bueno, ninguna duda que la anticoagulación de acuerdo al score de riesgo CHA2DS es lo que se recomienda hacerlo. En aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y diabetes, no hay ninguna duda de que de vuelta los inhibidores SGLT2, los que tenemos en el país, la dapaglifosina y la empaglifosina, son los recomendados y para reducir, fíjense, la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones. Este es un punto muy importante porque se ve en los pacientes diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca, los inhibidores de PP4 no se recomiendan y principalmente la saxagliptina, lo que más tenemos es linagliptina. Si bien este fármaco no tuvo una tendencia tan negativa como este fármaco, pero están contraindicados. Este grupo de fármacos está contraindicado en la insuficiencia cardíaca y hay que cambiar a aquellos pacientes que están consumiendo esto porque principalmente con esta droga, pero se cree que con el grupo, que son los inhibidores de PP4, hubo un aumento en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que investigar la deficiencia de hierro en los pacientes con falla cardíaca porque es una asociación muy prevalente. Estos son los factores cuando tenemos una acideremia menor a 100 con un porcentaje de saturación de la transferrina menor al 20%. Esto habla de una deficiencia de hierro y acá también es un punto muy importante y más aún cuando tenemos concomitantemente falla renal. Hay una tendencia muy importante a utilizar todo tipo de hierro endovenoso, que todos estos fallaron en falla cardíaca e incluso la eritropoyetina que anteriormente tenía una indicación, fíjense, el tratamiento de la anemia en la falla cardíaca con la eritropoyetina ya está contraindicada y no es recomendada. Sin embargo, la única recomendada es el hierro endovenoso, la carboximaltosa férrica, que lastimosamente aún no contamos en el país. Pero hay que saber que la deficiencia del hierro es muy común en la falla cardíaca y hay que buscarlo. O sea, no se olviden de pedir el hierro sérico y el porcentaje de saturación de transferrina en todos los pacientes que hacemos este diagnóstico.
Lo mismo en cuanto a los pacientes con cáncer, aquellos que utilizan drogas cardiotóxicas, hay que hacer un seguimiento, hay que evaluar la dosis porque algunos de ellos son acumulativos. En aquellos en donde ya detectamos una disfunción sistólica, o sea, estaríamos en un estadio B, sin que tenga síntomas aún el paciente, pero están utilizando estos fármacos, principalmente las antraciclinas como la doxorubicina. Fíjense cómo la guía ya se adelanta y en este grupo de pacientes en estadio B, porque todavía no tienen síntomas, ya recomiendan el uso de un IECA y un beta bloqueante, preferiblemente carvedilol, en aquellos en donde tienen una pérdida del 10% de la fracción de eyección digamos, están utilizando este grupo de quimioterapia. O sea, es muy importante el paciente con cáncer que utiliza quimioterápicos, el seguimiento desde el punto de vista cardiovascular. Ni qué decir la amiloidosis, que cada vez crece más, saber nada más que ya hay medicación específica que debemos pensar. Y para ir terminando, estas son mis últimas dos diapositivas. En cuanto a un cambio importante que tuvo la guía que quería demostrarles es que anteriormente en la última guía del 2016, cuando detectábamos una insuficiencia cardíaca, la tendencia era hacer un cateterismo a todos en busca de enfermedad coronaria, ya que el mayor porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca es a consecuencia de la enfermedad coronaria. Sin embargo, eso se vio de que había un altísimo porcentaje de coronarias normales y de que la etiología era otra. Entonces perdió un poco efecto el hacer rutinariamente a todos, principalmente en aquellos en donde le hacemos un pretest de probabilidad de enfermedad coronaria y que tengan en el rango intermedio, o sea que no nos hace sospechar fuertemente. En ese grupo de pacientes hoy día ya no se recomienda, o por lo menos cayó la recomendación a 2B de hacer un cateterismo cardíaco y sin embargo van ganando otros métodos, como por ejemplo la tomografía coronaria o la angiotomografía coronaria. En este grupo de pacientes en donde detectamos insuficiencia cardíaca y tienen un riesgo o un pretest intermedio o bajo incluso de probabilidad de enfermedad coronaria, fíjense cómo hoy día en esta última guía ya tiene un nivel de recomendación 2A para buscar como causa a la enfermedad coronaria, que como les mencioné, es, digamos, una de las etiologías más frecuentes. Ya esto más específico, como por ejemplo el cateterismo derecho, en ciertas situaciones, esto incluso perdió un poco porque con los métodos no invasivos cada vez tenemos más probabilidad de detectar y hacer un buen diagnóstico. Así que creo que esta es mi última diapositiva. Quería hacerle un pantallazo de lo que es la insuficiencia cardíaca. Hay demasiada información. Es una de las enfermedades que más trabajos y publicaciones está teniendo a nivel mundial en los últimos años, por lo que les mencioné al comienzo. Tiene una alta prevalencia y lastimosamente una alta mortalidad. Así que bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que pueda surgir y muchas gracias por su atención. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, tenemos unas preguntitas. Bueno, Sí. Están preguntando si en el estadio A ya se encontraría positivo el ProBNP. probablemente no, porque no hay una alteración todavía funcional y probablemente nosotros lo que tenemos ahí son factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Todavía no tenemos alteración funcional del corazón. Perfecto. Otra preguntita. Siendo requerimiento la elevación laboratorial para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿qué tan accesible sería nuestro medio o en forma práctica? ¿Es aún aceptable guiarnos solamente por la clínica? Totalmente aceptable. Es más, todavía el diagnóstico es por los síntomas y los signos.
Como les mencioné, lo bueno de los biomarcadores es que te ponen bastante de una manera objetiva, de que si son negativos, la probabilidad, aunque uno tenga síntomas, es baja. Entonces, sí es una ayuda fundamental. A nivel público cada vez se está logrando más. IPS, por ejemplo, este año consiguió que entre por lo menos en el Hospital Central y seguramente se va a ir expandiendo más. O sea que está entrando, así como bien la troponina tardó un poco. Anteriormente recordarán que para infarto utilizábamos todavía CK total, CKMB y hoy día prácticamente es universal el dosaje de la troponina y lo mismo está ocurriendo en insuficiencia cardíaca y los péptidos natriuréticos. Yo creo que es cuestión de tiempo. Pero mientras tanto, respondiendo a la pregunta, categórico. Siempre el diagnóstico es, digamos, por signos y síntomas. Perfecto. Otra preguntita, si tenemos un EPOC e insuficiencia cardíaca, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Bueno, muy interesante la pregunta porque hay muchos trabajos al respecto en vista de que hay registros de pacientes con insuficiencia cardíaca y EPOC en donde justamente el uso de la medicación que está fuertemente demostrada, como les mencioné, se utiliza menos en los pacientes con EPOC. Y eso también hay que ir cambiando, porque, por ejemplo, anteriormente los betabloqueantes estaban contraindicados, hoy con los nuevos betabloqueantes se puede utilizar sin ningún problema en EPOC, incluso como el carvedilol, el bisoprolol, el nebivolol. Entonces, ya no es tan así, pero todavía en el mundo real, los pacientes con EPOC se utiliza menos dosis de esta medicación que debe utilizarse en todos. Perfecto. Dice, si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida y con tratamiento con los 4 pilares, y pasamos a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, ¿se tiene que suspender alguno de los pilares? Bueno, también una muy buena pregunta. En principio yo diría que no. Hay que ver en el tiempo. Hay pacientes, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, en donde se revascularizó con un stent, se hizo trombolíticos o se hizo una cirugía de bypass y la mejoría es importante. Bueno, capaz que en el tiempo, yo diría incluso objetivarlo un poco también con biomarcadores. Se podría. La recomendación en la insuficiencia cardíaca mejorada, sí, de hecho es ajustar un poco la medicación. No sé si me animaría a retirar, pero si es muy categórico que durante el infarto tuvo 42 de fracción de eyección, 39, se fue a bypass coronario y al año yo le encuentro 62 de fracción de eyección, probablemente me quedaría con un inhibidor de la enzima convertidora y un beta bloqueante de lo que es de insuficiencia cardíaca, o por lo menos creería que de un estadio C me volví a un estadio B y podría ser ese el escenario. Pero como regla, yo quisiera dejar bien en claro de que no es que directamente si ya detectamos en un estudio que mejoró la fracción de eyección, ya por ese hecho saquemos algunos de los pilares. Eso hay que analizarlo muy a fondo antes de tomar esa decisión. Perfecto. Otra preguntita es si existe alguna subclasificación de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja como insuficiencia cardíaca terminal o Eh, claro, lo que pasa es que le engloba a todo. Una fracción de eyección reducida que está en estadio C y no mejora, puede evolucionar a lo que se llama una insuficiencia cardíaca en estadio D o avanzada. Algunos lo llaman terminal, aunque sea un término no recomendado. Pero también una fracción de eyección preservada que está en estadio C y no responde al tratamiento puede pasar a un estadio D y ser un paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada o terminal. Lo más frecuente nada más es que la fracción de eyección reducida es la que más progresa a un estadio D y son generalmente los que van a trasplante, por ejemplo, o a dispositivos. Pero no hay como tal una subclasificación, hay estos estadios. perfecto. Y una última preguntita, el estudio para dosar hierro en sangre, ¿cómo se llama y dónde se solicita?
Bien, es el dosaje de hierro sérico, sideremia o hierro sérico y el porcentaje de saturación de la transferrina, lo que se recomienda para estratificarlo bien en cuanto a deficiencia de hierro para insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que el panel de estudio del hierro es mucho más amplio, pero estos dos parámetros, la sideremia o el dosaje de hierro sérico y el porcentaje de saturación de la transferrina es lo que se recomienda para estratificar al paciente con falla cardíaca con insuficiencia de hierro. Se dosa habitualmente en prácticamente todos los laboratorios, no veo que eso sea nada complejo. Perfecto. ¿Y desde qué estadio se tendría que derivar a cardiología al paciente? Es difícil responder en el sentido de que, fíjense, el alto porcentaje de pacientes que lo vamos a tener. No somos tantos cardiólogos en el país para atender 160.000 pacientes o incluso mucho más. Yo creo que todos debemos tener un conocimiento. Si aplicamos estas guías, vamos a hacer un beneficio a los pacientes. Es seguro y eso también a nivel mundial se ve de que la cantidad de médicos no especialistas siguen a estos pacientes es altísima porque la cantidad es muy alta. Entonces no hay un parámetro como tal. Si se puede derivar al cardiólogo, si la etiología yo no la puedo encontrar y no la estoy detectando, capaz que ahí sí es muy interesante. Si lo puedo derivar a que lo maneje un cardiólogo o ocasionalmente interconsultas para ver si está todo ok, si no hay alguna recomendación, pero esta es una enfermedad que nos toca a prácticamente todas las especialidades. Perfecto, doctor. Bueno, esas fueron todas las preguntas de la noche. Muchas gracias por tu excelente exposición desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Le agradecemos muchísimo, doctor, en nombre de la doctora María Paniagua. Y muchas gracias a Kimba, por supuesto, quien hace posible este encuentro. Nos vemos el 27 de octubre nuevamente. Les esperamos a todos. Que tengan buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora, y buenas noches a todos. Buenas noches.